Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Estamos en la 14ª edición del Getafe Negro y tenemos una mesa, yo creo que va a ser muy interesante, muy rica, porque tenemos a unos autores que vienen a presentarnos sus últimos libros y son libros muy distintos entre sí. A mí me gusta siempre hacer una breve presentación del autor y del libro, pero como somos bastantes y el tiempo no es demasiado, los voy simplemente a presentar, a darles la bienvenida, y los comentarios del libro pues irán surgiendo a lo largo de la mesa, ¿no? Voy a empezar desde mi izquierda. Tenemos a Berna González Harbour, que acaba de publicar El Pozo en la editorial Destino. Buenas tardes, Berna. Hola. A Mercedes Rodrigo, la flamante ganadora del premio de Getafe de este año de novela policíaca 2021, con Un asunto rural, publicada en la editorial EDAF. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mercedes. Martín Casariego, Mi precio es ninguno, que acaba también de aparecer en la editorial Siruela. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Benito Olmo, Un asunto rojo, El Gran Rojo, en la editorial Alianza de Novelas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Kiko Amat, autor de Revancha, que salió a comienzos de año en la editorial Anagrama. Buenas tardes. Muchas gracias a los cinco. Bueno, a mí me gusta empezar siempre por el origen, porque el origen de cada uno de estos libros es muy distinto. Hay orígenes aquí muy interesantes, ahora lo irán viendo ustedes, y además siempre en el origen está todo, ¿no? En el origen siempre están los temas que luego el autor ha ido desarrollando a lo largo del libro. Así que, si os parece, vamos a seguir el orden, en principio, y luego, si en algún momento alguien quiere puntualizar algo, que no importa que haya conversaciones cruzadas. Berna, el origen del Pozo. Bueno, gracias, Lorenzo, y gracias, Getafe, por este festival y por invitarme. Bueno, pues el origen en El Pozo, he aparcado un rato a mi comisaria Ruiz, que es el personaje habitual de mis novelas, y es una novela única en el sentido de, vamos, no es serial, y parte del caso que os recordaréis, que es el caso Julen, cuando cayó este pobre niño en un pozo en Totalán, en Málaga. Pero no es la caída en el pozo lo que suscita la novela, sino el circo mediático, el circo de sensacionalismo que se montó en torno a este pobre niño y su familia, ¿no? Ver como aquella película de Billy Wilder del Gran Carnaval, sí, que recordaréis, o sea, ver cómo se incendiaba un circo de sensacionalismo, cómo las televisiones se convertían en el plató en el que se decidía la suerte de esta gente, en el que se culpabilizaba a esta pobre gente, a veces se culpabilizaba a la madre, habían perdido ya un hijo, o sea, su desgracia ya no era solo perder a un hijo, sino que toda la prensa y todas las televisiones lo convirtieran en entretenimiento. Y eso, como periodista que soy, pues me sentí muchas veces a lo largo de los años me habían preguntado amigos, ¿tú por qué no escribes sobre periodismo y tal? Que en mis novelas aparece, pero nunca lo había afrontado de frente. Pero esta vez dije, ahora sí. Y entonces ese es el origen del Pozo, como novela. Es una recreación, no es un true crime ni nada. Bueno, para empezar, porque no había crimen, pero quiero decir que es una evolución personal del asunto, una ficción, pero es a partir del circo mediático que se monta en torno a ese pobre niño. Sí, yo he tenido en mente El Gran Carnaval, leyéndola, y La Chispa de la Vida, que es la película de Alex de la Iglesia que sale de también. Y luego en literatura he pensado en Scoop, de Evelyn Waugh, bueno, Noticia sí, Bomba, y en El honor perdido de Katharina Blum, también, de Heinrich Böll. Yo creo que está en esa línea, ¿no? Pues muy bien, Berna. Mercedes. Bueno, mi novela nace como un reto personal. Yo
Había pasado unos años en la Escuela de Escritores haciendo relato y microrrelato, entonces tenía ganas de hacer una novela y pensé que, bueno, que era lectora de novela policíaca, me gustaba el género y que por qué no. Y en la hora en que lo dije, porque una cosa es ser lectora y otra ponerte a escribir, ¿no? Me parece uno de los géneros más difíciles de manejar, pues porque tiene que estar todo, tiene que cuadrar las cosas, ¿no? Entonces, yo quería fijarme, también porque lo tengo cerca, en una comunidad pequeña, en un pueblo donde todo el mundo se conoce, y qué pasaría si en esa comunidad pequeña se produjera un crimen, ¿no? Y el asesinado fuera familia, amigo de todo el mundo del pueblo y también del investigador, ¿no? Y todos fueran de alguna manera sospechosos y se vieran involucrados personalmente en ese crimen, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Y cuáles serían las pasiones? ¿Qué secretos ocultos saldrían? ¿Qué pasaría, ¿no? Y bueno, me fijé, lo puse en un pueblo porque bueno, era lo que tenía más a mano. Mi familia viene de pueblos pequeños, en Castilla y León, que es de donde soy. Cada vez los pueblos son más pequeños, más despoblados. Entonces, bueno, pues me venía muy bien, lo conocía y me pareció que era fácil, hasta que me puse a escribirlo. Sí, una de las cosas, te comentaba antes, que ha llamado más mi atención o más me ha gustado de la novela, es que la novela desprende mucha verdad, hay mucho verismo en la novela, ¿no? O sea, se nota que la autora conoce muy bien lo que está plasmando ahí, pero eso obviamente es resultado también, me imagino, de mucho trabajo. Yo comentaba que no parece una primera novela en cuanto a que tiene una rara madurez en su escritura, es de una escritura muy ajustada, muy precisa, ¿no? Que generalmente uno va depurando el estilo según va escribiendo más libros. Uno suele empezar siendo más barroco y, sin embargo, esta novela sorprende. O sea, yo cuando vi que era tu primera novela, digo, la verdad es que no lo parece, ¿no? Bueno, sí, hubo una reescritura, o sea, hubo un momento en que no me gustaba, cuando ya llevaba más de la mitad y casi 2 años de escritura, claro. Vi que no funcionaba y dije, esto no puede ser, y volví a empezar. Y luego ha habido muchas hojas que se han ido a la basura, sí, sí. Claro. Bueno. Martín Casariego, Mi precio es ninguno. El origen de esta novela tuya, que es la segunda de una saga protagonizada por Más lo Más, en principio es una saga que va a tener 4 novelas, hasta donde yo sé tienes escritas 3 y tiene un origen que viene casi de la noche de los tiempos, ¿no? Sí, Cuéntanos. Yo publiqué en el año 96 en Plaza de Janés Mi precio es ninguno, y era una novela, pues digamos, de género negro. Y la verdad es que, claro, cuando la publiqué era una novela independiente y que yo no había pensado que tuviera ni continuación ni antecedentes. Pero a mí me gustaban mucho los personajes. Máximo Lomas, que te da un poco el nombre del personaje, te da idea de que son novelas que hay humor, que hay ironía, porque es Máximo Lomas. Eso es. Y hay un juego, y entonces con el tiempo pues, me gustaban mucho los protagonistas. Max Yelsa, porque también es una historia de amor. Y bueno, pues al cabo de muchos años, por estos del 96, pues pensé en retomar esos personajes. Y como Mi precio es ninguno venía de una historia antigua, de la que había referencias en Mi precio es ninguno, de lo que había pasado antes entre ellos, pues al final acabé escribiendo también la primera parte, es decir, cuando ellos se conocen y cuando él es guardaespaldas en el País Vasco. Mi precio es ninguno la corregí porque no tenía, bueno, porque había cosas que no encajaban ya en la nueva reescritura, y luego he escrito una continuación que se publicará también en Siruela en enero o en febrero, que se llamará Demasiado no suficiente, y que es con Max Lomas también. Efectivamente es en principio una serie que tendría 4 novelas. La primera parte, que ya está publicada, claro, se publicó antes de se llama Yo fumo para olvidar que tú bebes, ¿no? Sí. Una de las cosas que llama la atención de esta saga tuya es que es una saga, es un homenaje al cine negro y a la literatura negra, pero muy juguetona, es decir, se juega mucho con los tópicos, dicho esto que no se malinterprete, un poco con
en fin, con los prototipos que tenemos, los arquetipos, ¿no? De un poco de... Hay mucho homenaje a la literatura clásica policíaca y también al cine. De hecho, en esta novela, que creo que en la anterior no lo hiciste, no, seguro que no, hay una cosa que a mí me gusta mucho, que pones unas notas donde tú aludes expresamente las referencias y los homenajes que hay en cada episodio, ¿no? Sí, que seguramente los lectores los conocerán, si no todos, sí casi todos, pero bueno, pues si hay alguno que no sepas, pues lo coloco. Y a mí me gusta porque al final, si lees esas notas, es como pues una te hace guía, como ¿no? un recorrido por toda la novela. Eso es como una guía, además es una cosa muy honrada, que denota una honradez. Bueno, Benito, tu novela me interesa mucho también porque es una novela que transcurre en Frankfurt. Tengo entendido que tú te fuiste a vivir a Frankfurt expresamente para escribirla, ¿no? Sí, señor. Y te llamaba la atención el contraste que hay en esa ciudad, que es también, yo creo, un poco el contraste que hay entre los dos personajes, entre el gaditano, el policía, y esta chica, ¿no? Esta joven turca, que yo creo que es para mí uno de los hallazgos de la novela, ¿no? Pues sí. Ayla, ¿no? Ayla, sí, estoy muy orgulloso de ese personaje. Luego, si quieres, hablamos un poquito más de ella. Pero bueno, si quieres, te cuento un poquito. La génesis de esta novela se remonta hace 3 años, que yo recalé prácticamente por accidente en Frankfurt. Estaba haciendo una ruta por varias ciudades de Alemania y cuando estuve en Frankfurt me cautivó. No sé si es esa la palabra, pero vamos a decir que me cautivó porque me pareció tan decadente, me pareció un sitio tan deprimente que me pareció formidable para ambientar una novela negra de las que a mí me gusta escribir, que son novelas negras muy canónicas, muy clásicas, ¿no? Frankfurt tiene un barrio rojo, que yo no lo sabía, tiene un barrio rojo, pero no es un barrio rojo turístico, es un barrio rojo maloliente, un sitio desagradable, un sitio en el que están unas chicas allí con malas hechuras intentando llamar la atención de los potenciales clientes. En ese barrio también están las narcosalas, que son estos establecimientos que están puestos allí para que los toxicómanos puedan inyectarse sus dosis en unas condiciones mínimas de salubridad. Y eso está en pleno barrio financiero. Es decir, están los rascacielos, el fastuoso skyline, y en los bajos de esos rascacielos está el barrio rojo y las narcosalas. Y me pareció un contraste tan brutal, los Maserati, los Tesla, las prostitutas, los yonkis, los camellos, que dije, aquí hay una novela, o 2, o 3, y yo tengo que escribirla. Así que hace 2 años me surgió la oportunidad y me trasladé a Frankfurt para escribir El Gran Rojo. Y ha sido, bueno, ese ha sido el desafío también. Empezar de cero en un país que no conozco, ya no una ciudad, un país que no conozco, escribiendo sobre él. Fue una manera de llevármelo a mi terreno, ¿sabes? Y de hacer menos duro el día a día. Iba por la calle descubriendo Frankfurt, mirando Frankfurt con ojos de escritor. En esta plaza pongo una persecución, aquí coloco otra historia, ese tipo de ahí me gusta para... De hecho, escribí una especie de diario de bitácora de lo que iba escribiendo y los lectores pueden ver el proceso de creación de la novela antes de que luego llegase a ser el making of, ¿no? Sí, más o menos. Los extras, o sea que esta novela tiene extras, pero tienes que ir a la revista Zenda. Tienes que ir a Zenda, bueno, a ver si algún editor se atreve a publicarla más adelante, porque la verdad que el diario está bastante bien y, como te digo, fue un proceso muy nutritivo y me gustó tanto que no descarto hacerlo en el futuro. Trasladarme a otra ciudad diferente, trasladarme a Alabama o a París o a donde sea y escribir una novela ambientada en esa ciudad, llevármela a mi terreno. No sé, ya veremos por dónde sale. Kiko Amat, Revancha, un poco, porque es una novela, yo creo, muy distinta, ¿no? de tus novelas anteriores, ¿no? En cierto modo, ¿no? Yo creo que tiene más peripecia o es más... Bueno, yo creo que acabó convirtiéndose en un thriller cuando no es particularmente... No era ni mi intención ni el género en el que teóricamente trabajo. Me siento un poco raro aquí porque, claro, en mi novela no salen policías, para empezar. Salen solo hijos de puta, pero policías ni uno. Bueno, es negra. Sí, los policías ni asoman su sucia cara por los barrios de los que hablo yo. Y en segundo lugar, el haber hecho una novela de carácter thrilleresco o criminal, así pasapaginera y violenta, fue una consecuencia como natural en el momento en que empecé a crear una historia con el tipo de gente de la que estaba hablando. Yo quería hacer una novela, mi idea inicial era hacer una novela de ausente, es decir, una novela donde todo el mundo, que esto fílmicamente todo el mundo, os acordaréis de Liberty Balance y westerns así, donde todo el mundo, en un pueblo, por ejemplo,
o en un barrio infecto, habla del malandro o chungo que regresa al pueblo y que tiene cuentas pendientes y que ha puteado a alguien, ha jodido a alguien, etcétera, etcétera, y todo el mundo habla de él en flashbacks hasta que al final aparece. Y esta era un poco la estructura con la que creé a mi protagonista, Amador, que es un neonazi, es un ultra bueno, es de los Boschus Noise, pero les cambié el nombre para en fin, tengo una familia. Para evitar palizas, ¿no? Tienes una familia. Básicamente para poder estar aquí vivo y no escabiolado. Pero, y entonces, claro, el proceso de creación fue que todo el mundo hablaba de Amador, le busqué un pasado nefasto y un pasado abusivo y un origen muy chusmero y muy ultraviolento situado en el lugar de donde vengo yo, que es en la periferia industrial de Barcelona. Y lo que pasa es que al final él hablaba, él aparecía, y en el momento que habló él, su voz tenía un poder distinto al que tenía a lo largo del libro. Ya no podía ser una novela docente, así que tuve que tirarla toda y empezar otra vez con Amador hablando. Y Amador es el que, como sabes, es el que lleva la historia de esta historia de estos dos personajes que son un neonazi, un ultra neonazi con un secreto y un vengador con un pasado también espantoso y que se cruzan, pero en realidad también se trataba, quería desde el principio hablar de... Me extraña mucho que en novelas criminales casi nunca aparezcan las primeras mafias criminales que hay en todas las ciudades, que son las de origen futbolístico. O sea, en Barcelona, por ejemplo, quien corta el bacalao son gente de gradas y que su origen es eminentemente futbolero. Con lo cual, también me parece... Luego me di cuenta que además había un vacío, o sea, que no habían demasiadas novelas que hablaran de ultras asesinos. Gistao hizo una sobre los ultras, ruido de fondo. Sí, pero vamos, hay muy poco, hay muchas de infiltración. Hay muy poco, sí. Hay muchas de infiltración, pero no hay novela literaria donde salgan ultras, cuando en realidad es un terreno abonado para cualquier tipo de novela, pero también para el thriller, desde luego. Me ha interesado mucho, y además así ya aprovecho y abro otro tema y podemos ir de vuelta, la Barcelona que sacas, ¿no? Barcelona es una ciudad que ha tenido grandes, seguramente más que Madrid por razones evidentes, grandes contadores de la ciudad, ¿no? Hay una saga importante de escritores que se han dedicado a retratar Barcelona. En Madrid también los hay, pero insisto, yo creo que menos, seguramente porque en Madrid casi todos somos de fuera. Pero me ha gustado mucho, me ha parecido muy original la Barcelona que tú retratas, que en algunos momentos es casi una Barcelona rural, o sea, es una Barcelona la que tú sacas que está como a espaldas de la Barcelona que conocemos o que visitamos. Y he recordado pues esta película, la de Grupo 7, por ejemplo, que sale esta Sevilla también, que es una Sevilla que no conoce nadie, o en fin, bueno, ahora es también una línea, ¿no? Pero esa me ha interesado mucho, ¿no? Bueno, porque la creación de algo como Revancha y del mundo del que hablo es eminentemente no literario y no bibliófilo. Claro. O sea, el mundo del que hablo no viene de las novelas, como el mundo del que hablo en ninguno de mis libros. Es completamente... No diría ágrafo, pero desde luego no bibliófilo. O sea, yo no escribo porque haya leído. Haber leído me ha dado los mecanismos para explicar un mundo y a una gente que generalmente no aparecían en novelas, pero mis novelas nunca intentan emular especialmente novelas patrias, y desde luego no vienen de una tradición ni española ni barcelonesa. Yo no había leído a algunos autores españoles hasta que publiqué mi tercer libro, El Anagrama. O sea, que en realidad... En ese sentido, supongo que eso ha sido también un regalo y una salvación, porque no me siento deudor a una tradición de literatos que van a explicar la ciudad, porque esto es completamente ajeno a mí. Yo quería contar pues, un mundo que es básicamente oral. O sea, sí, como eso te se ve en la novela, es muy oral la novela. Todas mis novelas vienen de la oralidad. Sí, es muy oral. O sea, haber leído y haber leído muchas novelas me ha dado unas herramientas para entender cómo plasmarlo en novela, pero en realidad mis novelas vienen de gente de gente drogada hablando en bares, no vienen de haber leído a, yo qué sé, yo pensaba al leerla que era una novela muy sustentada en el lenguaje, pero no tanto en esa idea del lenguaje barroco, florido, sino en esa oralidad que además de vez en cuando también te descuelgas con alguna metáfora, con alguna imagen poética muy tenue, lenguaje, que le da más fuerza, yo creo. Para mí el lenguaje tiene que ser utilizado en novelas como la producción de
de música disco. O sea, que tú tienes que estar demasiado ocupado bailando para ver que ahí hay una producción ultra técnica. Y lo mismo pasa en mis novelas. O sea, toda la técnica está utilizada para oscurecer la técnica. O sea, para mí el lector idóneo sería el que acaba la novela y no se ha dado cuenta que allí hay un trabajo completamente descabellado y descomunal de técnica ni de lenguaje. Es que no debe de verse. Eso es como construir un edificio. Los andamios, Claro. una vez que está el edificio listo, los andamios desaparecen. Sí. ¿Los andamios para qué? Para vacilar. Hay que quitarlos. Hay que tirar Claro que paredes. Y nadie tendría que ver el proceso. Para mí, Claro. en mis novelas no quiero que vean el proceso, ni desde luego no vean el proceso de creación de la jerga. O sea, eso tiene que parecer tan natural como si les estuvieran contando la historia en un puto bar. O sea, tiene que ser tan natural como si fuera oral, en realidad. Por abundar en la imagen esta que dices tú del edificio, cuando uno entra en un edificio, la labor del arquitecto no tiene que notarse, quiero decir. Eso es lo ideal. Claro. El edificio tiene que funcionar, tú no tienes que notar el trabajo del arquitecto. Ahí está. No sé si queréis, Mercedes, esto del paisaje, que en tu novela también, y cuando queráis, pero en tu novela tiene desde luego mucho peso, incluso en algún momento, en algunas descripciones, en algunos ambientes, en algunas atmósferas de la novela Kiko, yo he hecho cierto paralelismo también con la tuya, ¿no? Porque es una novela, la tuya, sobre la negra provincia, vaya, o sea, decía Flaubert, ¿no? O sea, sobre el mundo rural. Y esto que comentas antes, que a mí me ha gustado mucho y me parece un acierto, esa atmósfera que se va densando según avanza la lectura, porque todos son conocidos, es un círculo muy pequeño, muy reducido, y es como una especie de... van cayendo las máscaras, ¿no? Sí, bueno, es que en los pueblos, por ejemplo, de Burgos, que es de donde soy yo, es verdad que la gente se conoce y se conoce varias generaciones. Y entonces, tú a lo mejor, mis padres nacieron en pueblos pequeños y bueno, salieron de allí para estudiar y demás. Pero cuando vuelves, tú eres la hija o la nieta de, y incluso puedes tener un mote de tu familia, y hay mucha gente que te reconoce aunque tú no. Y si hay alguna cuenta pendiente o alguna cizaña de alguna generación que tú no tienes ni idea, pero eso está también por debajo. Entonces, eso también hace la historia del pueblo, ¿no? Y bueno, se producen a veces rencillas o a veces situaciones violentas, no excesivas, pero sí está latiendo eso. Y bueno, yo quería reflejar eso y necesitaba una comunidad pequeña para manejarme un poco con los personajes, para que no fuera tampoco descabellado, pero también porque bueno, era una manera de reflejar lo que pasa. Y bueno, no lo logré hasta que encontré al investigador, ¿no? Que es un investigador que no quiere investigar el asesinato porque ve lo que se le viene encima. Entonces, no quiere entrar ahí porque en el fondo sabe que va a salir también salpicado, porque forma parte también de... Es un guardia civil, claro. Pero sí, ha nacido ahí, vive ahí, es amigo de la gente del pueblo, del muerto, de los posibles sospechosos. Entonces, tiene que detener al hijo de su mejor amigo. O sea, tiene que ir bandeando eso, que no le apetece nada y que además, bueno, tiene un montón de problemas personales, además de, ¿no? Entonces, sí, me interesaba la comunidad muy pequeña, que además tampoco no tiene nada de especial. Son gente corriente, gente normal, que de repente les cae un asesinato encima y entonces toda esa aparente armonía se desdibuja y empieza a saltar por los aires, ¿no? Sí, a veces culpables de agravios que ni ellos mismos Claro. conocen y que ni ellos mismos han cometido, ¿no? Estaba acordándome, Berna, que esto de la comunidad pequeña y tal, tú lo trataste muy bien, los ciervos llegan sin avisar. Ahora mismo estaba recordando que también transcurre en un pueblo muy pequeño y que además... ¿Qué memoria tienes, Lorenzo? A cada uno le has ido dando ahí. El pueblo se iba desvelando según iba avanzando la trama, ¿no? Y casi también lograba ser un personaje más, ¿no? Una cosa... ¿Cómo has manejado tú el escenario en El Pozo? ¿Y cómo manejas, vamos, en general, en tus novelas? Bueno, en El Pozo no tiene tanta presencia. A ver, mi pueblo es el periodismo, claro, en El Pozo, ¿no? Y eso entonces es. En el periodismo están no los buenos y los malos, porque la vida no es tan simple, ¿no? Pero
los jóvenes, las becarias que necesitan crecer, que necesitan hacerse un hueco, los jefes que les exigen audiencia, morbo, los viejos del lugar que saben que así no se hacen las cosas, los sin escrúpulos, los con escrúpulos. Y lo que sí hay es, como sabes, se contraponen dos historias, ¿no?, en El Pozo. Por un lado, la caída de ese niño que pilla a la periodista protagonista, Greta, cuando la llama a su jefe, tengo una historia para ti, tienes que venir al prime time a conectar desde este asunto, y ella resulta que ha sido llamada para un jurado popular por un crimen que sucedió, también es real ese crimen, que sucedió cerca de mi casa, que es en un chalet de unos ricos donde tras un partido de fútbol, en medio de los fuegos artificiales que hay porque ha ganado España, tal y cual, o bueno, en el caso de la novela El Real Madrid, resulta que la mujer sube a la cama porque se encuentra mal, el hijo va a ver qué tal está y media hora después baja y la han matado, ¿no? Dice, la han matado. Entonces, bueno, la chica, se van contraponiendo los dos escenarios, que es casa de ricos con un crimen real, pero unos ricos que pueden seguir haciendo su vida y tomando el vinito con jamón en el jardín, y casa de pobres en un pueblo del sur de Madrid, de unos muertos de hambre que enseguida, con su ignorancia, ambiente polvoriento, etcétera, empiezan a salir en los medios les enfocan, caen en la trampa de creer que pueden ser protagonistas por un día, ¿no?, o por toda la vida. Que ahora que se está viendo el caso Baninkoff, hay muchos casos periodísticos que todos recordaréis, desde las niñas de Alcacer a este del Pozo, etcétera, en que ves a las pobres víctimas convertidas en protagonistas y hasta disfrutando un poco de esa fama que tienen de repente, de esos focos, y nosotros, los periodistas, y seguro que ustedes y los lectores avezados dirán, no te metas ahí, o sea, es que te van a exprimir, y se meten, ¿no? Entonces, bueno, este es el pueblo, digamos, el oeste que yo reflejo es este, ¿no?, el del periodismo, el del periodista víbora que va a sacar todo, y la víctima que se le ofrece y se le abre de piernas porque cree que ese brillo le va a contagiar, ¿no? Que luego, a pesar de todo esto que cuentas, del amarillismo y de este gran carnaval, también en el fondo hay una defensa del periodismo, ¿no? Como pasa en Cinco esquinas de Vargas también. Recuerdo que toda la novela es una crítica feroz al periodismo, pero luego hay un giro que dice, ojo, que sin periodismo la cosa, sin un periodismo libre, digamos, una cosa consustancial a la democracia, vaya, ¿no? Sí, la verdad es que... Eso me ha gustado mucho, ¿no? Eso me encanta que lo destaques, Lorenzo. Sí. Sí que es verdad que es toda una crítica del día a día del periodismo en un canal de televisión, pero esta chica, Greta, la joven periodista que tiene que obedecer al jefe y que quiere, porque quiere salir en prime time y porque tal, tiene a su lado un cámara que es vieja escuela, de vieja raza, tal, que le recuerda, o sea, cada vez que le piden hacer una payasada, pues eso, estas chicas que se suben al tractor para contar una noticia de tractores, que, o sea, se cuenta mucho como en las noticias ya si hay un temporal y no sales calao de agua y con el paraguas volando, mira en las teles americanas, es que ya no puedes informar del tiempo, o sea, te conviertes casi en un intérprete más que en un contador de noticias, ¿no? Y el viejo cámara que está a su lado siempre le dice, el Menda no es un payaso, el Menda está buscando es una niña en mi novela, Estrella, el Menda estará donde esté Estrella, ¿no? Y, o sea, hay una niña en un pozo, o sea, o sea, puede que nos estemos fijando en el que lo construyó, claro, en la madre, en el padre, no, hay una niña en un pozo, ¿no? Ahí hay que estar. Y el Menda no es un payaso, ¿no? Entonces, bueno, Greta está entre las dos fuerzas, ¿no? El jefe que quiere pinchas, que llamamos, la audiencia, y la vieja conciencia del periodista. Entonces, bueno, sí que es verdad que al final, además, añado un epílogo hablando con periodistas con los que he trabajado en mi vida, desde Pérez Reverte a Francino, a amigos diversos o no amigos, pero colegas, para preguntarles, bueno, ¿merece la pena el periodismo? ¿Por qué nos hemos hecho periodistas? Pues por fijar la reflexión de que, oye, sigue siendo la profesión más bonita del mundo desde mi punto de vista, pero cuidado, que hay que cuidarla, ¿no? Muy bien.
No sé si queréis añadir algo. Sí, yo quería hacer una pregunta. Me interesa mucho tu opinión, Bernat, al respecto. Un buen amigo mío, periodista de La Sexta, me contaba, hablando de amarillismo, hablando de cómo estaba el periodismo, tal, me decía, es que la culpa la tienen la gente, los consumidores, como los llamaba, porque ellos quieren ese amarillismo, quieren esa noticia cruenta. Ven dos noticias y en la que pinchan más es en la más truculenta, la más morbosa. Entonces, él, digamos, que le echaba la pelota al público, la culpa al público de cómo estaba el periodismo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué culpa tiene el público de cómo está el periodismo? Dice Benito, el periodista. No, es una súper pregunta. Esta es la excusa, ¿no? Es que el público quiere esto. Claro, yo ahora que hago programas de libros o escribo de libros, yo sé que me leen, pero 100.000 veces menos que si escribo de algo morboso. Claro. Pero esa es mi vocación, ¿no? Pero me da igual, o sea, si 10.000 personas leen un artículo en vez de las 100.000 que van a leer no sé qué, es que esas 10.000 son las que cuentan para mí, en el sentido de que las que van a extender el conocimiento, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sí, se justifican muchos medios en que la audiencia quiere eso, el soma este que nos atonta, ¿no? Pero no, la responsabilidad es nuestra. O sea, es cierto eso, pero la responsabilidad es de los medios, es de los periodistas que para eso nos pagan, por tener criterio, para eso nos hemos formado, para saber informar. Además, quien diga eso, perdóname, pero es una excusa muy barata. Es una excusa muy barata. Porque me pareció. Lo que aprenden muchísimos periodistas de ese tipo es a manipular. O sea, manipular a la víctima, manipular la información para sacar más. Si es que la información se ha convertido en un entretenimiento, si es que esa es la vergüenza. Sí, por un lado la gente que se está entreteniendo con desgracias ajenas. O sea, porque no hay más que ver, se hunden a 2 niñas pobres en Tenerife y estamos todos ahí 10 días, sacan a una niña, la siguiente. O sea, esto es un circo romano, de verdad. Y entonces, lo primero, la gente que ha aprendido a entretenerse con las noticias como si fueran una película, pero la responsabilidad es de quien hemos estudiado, nos pagan, ese es nuestro medio de vida. Sí, que estamos fatal, bueno, pero eso no es excusa, ¿no? Se ha ido empobreciendo muchísimo el ambiente periodístico. No sé si queréis añadir algo más del escenario por zanjar. Martín, tu anterior novela, Yo fumo para olvidar que tú ves, transcurría prácticamente toda ella en San Sebastián, esta transcurre en Madrid. No sé si quieres, cómo manejas tú el escenario, o si queréis... Bueno, sí, efectivamente la primera transcurre antes he comentado que en Mi Precios Ninguno se habla de que Max ha sido guardaespaldas en el País Vasco y por lo tanto estaba condicionada esta primera novela de Yo fumo para olvidar que tú ves, que transcurría en el País Vasco. Y dentro del País Vasco, en San Sebastián, porque yo lo conozco, cuando escribes, tienes que conocer, y si no lo conoces, tienes que hacer como Benito y viajar y hacerlo, porque es verdad que ahora tú te puedes informar, por supuesto, leyendo, tienes Internet, que es una fuente de información brutal, pero también es verdad que cuando estás en un escenario siempre hay algo que solo llegas estando tú ahí, ¿no? O que solo te llega a ti estando tú allí. Yo por eso las novelas las he escrito, pues lo que es lógico, en los escenarios que yo conozco más. En el caso del País Vasco, yo sí conozco San Sebastián por motivos familiares y Madrid, pues porque yo soy madrileño. Y los escenarios, pues, bueno, sí es verdad, te pueden condicionar mucho, ¿no? Nos hablaba Mercedes qué distinto es una novela que transcurra en una ciudad donde precisamente con esa literatura de la que habla también de la soledad, de la gran ciudad, del anonimato, de todo eso, bueno, eso también a veces es una ventaja y evidentemente cuando escribes una historia tienes que pensar dónde va a transcurrir porque el lugar va a condicionar mucho lo que sucede. La novela, como has ido hablando tú, si en vez de en un pueblo es en una ciudad, pues te cambia completamente, ¿no? Aquí en Madrid, yo a la gente que has estado con ellos entre los 10 y los 17 años a diario, pues a la mayor parte de ellos, 40 años después, me he encontrado a 5 y de 10 años en 10 años, ¿no? ¿Tú no te encuentras a tus ex en Madrid? No, tampoco he tenido muchas, ¿eh? No. Libertad. Bueno, no sé si quieres añadir algo más del escenario. No, me parece fantástico Frankfurt. lo que ha dicho él, que hay que ir al sitio, porque hace tiempo tuve esta pequeña discusión con otro autor, Valencia Negra. En una mesa él decía, no, porque yo, mis novelas tienen escenas en Nueva York y en Boston, yo me voy a Google y yo me los visito. Y yo decía, ¿cómo huele Boston?
¿Cómo suena? Claro. Boston? Eso no te lo da Google. Totalmente. Hay que ir al sitio. Totalmente, sí. ¿Vale? Ese es el desafío. Por eso yo cuento las novelas que tengo ambientadas en Cádiz son Cádiz. Cádiz es parte de la novela. Y Frankfurt tenía que trasladarme allí para escribir El Barrio Rojo. Si no me traslado allí, no sé cómo suena el Barrio Rojo, no sé cómo huele, no sé qué frío hace por la mañana, no sé muchas cosas. ¿En tu Entonces, novela gaditana sale el tío de la tiza o no? no sale de la tiza, pero salen otras cosas sale bastante Cádiz, ¿no? emocionantes. Sí, Adoro, además adoro la ciudad. dibujo un Cádiz muy real. Ayer lo hablaba con otro amigo. En La maniobra de la tortuga yo reflejo un Cádiz de verdad, no el Cádiz. No el de que puerta a se tierra vende. adentro. No el de la playa, las guitarritas, el carnaval, los papelillos. Vendo el Cádiz de la droga, el Cádiz del menudeo, del muelle pesquero venido a menos, de los yonkis. Un Cádiz de verdad, un Cádiz real, un Cádiz con pobreza, con sombra, con un maldito viento de levante y con un frío de vez en cuando, que yo paso más frío allí que en Frankfurt, por eso te lo digo todo. Pero bueno, yo creo que eso es imprescindible conocer el sitio para que luego la novela sea honesta. Porque eso es lo fundamental que un lector debe encontrar en una novela, que sea honesta, que sea sincera, que lo trate con honestidad. Si no, yo personalmente me siento estafado cuando una novela no cumple las expectativas. Sí, yo creo que también, aparte, hay que hacer un esfuerzo, Benito lo decía, pero hay que hacer un esfuerzo no solo en no googlear, sino también, aparte de visitar, o sea, nuestra responsabilidad como novelistas es transitar por lo no trillado. O sea, Claro. si hay 800 novelas sobre clase media urbana barcelonesa, no hagas una más. O sea, Claro. hay terrenos que están sobreexplotados. O sea, se han convertido en lo que a todos los efectos es un puto cliché literario, que son 10.000 novelas sobre cuitas románticas de una clase media, media alta, con profesiones liberales y sus, yo qué sé, en una tesitura psicológica o divorcio. Esto está sobreexplotado hasta la náusea y creo que como novelistas también, tanto geográficamente como por personajes y por trama y lo que sea, tienes que evitar explicar lo que ya ha contado todo el mundo. O sea, una novela ya empieza teniendo valor si habla eso, pues, de un Cádiz raro que nadie ha hablado, de una puta periferia de la que nadie nunca habla. O sea, es que no hay una tradición novelística sobre el extrarradio de Madrid tampoco. Es que no existe. Está por hacer en este país. Y no digo que hayamos empezado ni que seamos pioneros ni nada. O sea, que simplemente no existe porque a nadie le interesaba. Todo el mundo prefiere pues, transitar, pues, una vez más, pues, las típicas, las cuitas interbarriales de las grandes ciudades con amores y desamores, ¿no? Por tanto, yo creo que eso ya es algo que tienes ganado como novelista. O sea, hablar de mundos. Y aparte es tu jodida responsabilidad. Habla de mundos de los que la gente no habla. Dale voz a la gente que no tendría voz en una novela, que esa es otra. O sea, ¿cómo puede ser que haya tantas novelas sobre novelistas? Me parece, o sea, el desperdicio más exagerado de la imaginación posible. Es como si la musa Calíope viniera y te dijera, puedes escribir de lo que te dé la gana. Ahora, tienes el talento, el don, te lo doy. ¿De qué vas a escribir? De escritores. O sea, ¿en serio? En eso No, Stephen puedes King hacer- era el rey. puedes Stephen King hacer- siempre ponía novelistas como protagonistas de sus novelas. Sí, y pero siempre le pasaban Stephen King cosas. es el rey, porque luego les pasaba algo paranormal. Pero verdad. un escritor hablando de escritura, se puede hablar de cowboys, de piratas, de dinosaurios gays, de Alpha Centauri, y vas a hablar de un tío sentado en una habitación. O sea, por Dios. O sea, es como defecar sobre tu talento directamente. O sea, podrías hacer lo que quisieras y vas a hablar de... En los últimos 10 años han salido 5 novelas sobre Henry James. Esto es, o sea, ¿es una broma o algo? O sea, ¿cómo puede ser? A Henry James no le pasó nunca nada más que no fuera un cataclismo o acceso de hemorroides y una sequía de tinta de 1885. No hay tanto para contar. Fíjate. ¿Cuánto hay tantas cosas sin contar, quiero decir? Que hablando de esto que decías de la periferia de los suburbios de Madrid, estaba pensando concretamente con el modelo tan bueno que tenemos de Baroja en la lucha por la vida, que es que yo creo que cuenta ese Madrid que tú dices de forma maravillosa y sin embargo no se ha abundado en eso porque claro, es que como Blasco Ibáñez cuando escribía La Horda, ¿no? Hay que ir allí, hay que empaparse, hay que entrevistarse, hay que hablar con la gente y yo creo que la gente en general pues es más o menos A mí me viene a la perezosa. cabeza, disculpa, una Pero sí, novela, sí. la de David Llorente, Te quiero porque me hace comer. Sí. Esa transcurre en un barrio de esta red de Madrid, Sí, precisamente. sí, Pasa sí. que no me acuerdo del nombre del barrio, pero Están al revés, ¿no? sí, al revés. ¿no? Sí. Sí. Es una novela maravillosa. Bueno, hay el tema contar España desde la novela negra. Hace unos años se puso de moda como el cliché. A ver a vosotros qué os parece. Yo no no estoy para nada de acuerdo. De que la mejor forma de contar la sociedad
era a través del género policíaco, del género negro. Antes hablábamos Kiko y yo, bueno, también habría que ver qué entendemos por género negro, porque Dostoyevski, sin ir más lejos, es un escritor de novela negra, así de claro, quiero decir. Pero bueno, yo esto no sé cómo lo veis, no sé si pensáis que es... Bueno, Bernat, yo no quiero... Empieza tú. Vamos a ver, que sirve para contar la sociedad, claro. Sí. Que sea la mejor, no. La novela debería ser eso ya, ¿no? Y la poesía. Totalmente. O sea, Rafael Cadenas nos cuenta en poesía lo que es Venezuela, lo que es y ha sido. O sea, desde la pérdida de libertad con una dictadura a las carencias que hay, la escasez, o Ida Vitale, o sea, digo porque acabo de estar leyendo poesía, pero quiero decir que y el ensayo lo es y la novela lo es. O sea, hay buena literatura y mala literatura, literatura que cuenta la sociedad y que cuenta la realidad. Yo estoy con Kiko, ¿no? En el sentido de que, o sea, esos libros, tú has dicho de Henry James, pero esos libros, y perdonad si alguno habéis hecho alguno de estos, pero que escribe sobre escritor sin inspiración, que de repente su segunda novela, o sea, y ahora me perdonáis si alguno resulta que tenéis alguna de esas, pero no, o sea, hay que contar la vida, contar historias, retratar la realidad. O sea, yo sí soy... O sea, soy partidaria de retratar la realidad. Quiero decir que por eso yo no soy de novela histórica, no soy sino del presente. Me puede mi materia prima, que como periodista, pero como escritora, que es la realidad, la pura realidad. Eso es lo que yo quiero contar, lo que debemos contar. Y el género, pues es la ropa que te has puesto, pero no es ni mejor ni peor. O sea que, efectivamente, yo siempre digo, cuando me preguntan la mejor novela negra de la historia, digo la Biblia. O sea, la Biblia, o sea, un señor, un Dios que le dice a Abraham, mata a tu hijo, y va y el otro y le pone ahí en la pira para matarle. O sea, más negro que eso no puede haber, ¿no? Un señor dispuesto a matar a su hijo por un Dios. O sea, entonces, efectivamente, negro puede ser Dostoyevski, puede ser la poesía, puede ser... ¿Qué es negro? Negritud, la vida. Entonces, bueno, cualquier género y instrumento y herramienta nos sirve desde la poesía a todo. Mercedes, en tu casa además que es tu primera novela y es una... Bueno, yo la verdad es que creo que es verdad que la literatura en general intenta reflejar la vida. Toda la vida, trozos de vida, depende de dónde pongas el foco. Yo la verdad es que no era muy consciente cuando estaba escribiendo de qué parte de la realidad, o sea, de que quería contar una realidad. Quería contar una realidad. No sé si de España o algo que pasaba, pero bueno, me interesaba también el conflicto de los personajes, cómo les afectaba, pues eso, las carencias que hay a veces en los pueblos pequeños pero bueno, tampoco me ponía un objetivo así tan grande, ¿no? Pues bueno, pues fue saliendo y salió eso. Creo que desde la novela se puede contar bien la realidad. Creo que el ensayo, la crónica periodística, si está bien hecha, cuenta muy bien la realidad. O sea que hay muchos medios para contar la realidad, es verdad. Martín, estás... Bueno, no. Sí. No, yo creo que la novela tiene que contar pues, efectivamente la vida y siempre se va a quedar corta, ¿no? La vida es algo que no podemos explicar de ninguna manera y bueno, la novela en parte nace de ese dolor y de esa frustración. Y la novela negra, como cualquier otra novela, yo creo que al final estamos hablando, si hablas de la sociedad, sí, en el fondo cualquier novela, pero además hablas de los individuos. A mí me parece que las novelas lo que hablan es del ser humano, de los conflictos que hay, de las 4 cosas que nos importan, que al final son 4. Y luego también, a mí, aunque en parte puedo estar de acuerdo con algo de lo que ha dicho Kiko Amat, en el sentido de que es verdad que hay temas que te pueden parecer más sugerentes o que estén menos trillados, al final en literatura también cuenta muchísimo el cómo. Es decir, no es el qué. Es decir, que tú puedes hacer una novela, tú o alguien puede hacer una novela con un asunto aparentemente nimio y de repente con ese asunto nimio precisamente está hablando de todo lo que nos duele, de todo lo que nos concierne y de todo con una anécdota muy pequeña. Es decir, que al final yo creo que precisamente la literatura lo hermoso que tiene
es que no tenemos, creo yo, que decir tiene que ser de esta manera. Yo creo que la literatura tiene que ser como el autor consiga que sea lo que él hace y luego ya los lectores elegiremos y encontraremos. Es decir, que hay novelas que son eso es lo que estaba comentando antes, ¿no? Esa novela que me habías recomendado tú, no me acuerdo el nombre, el mar de los dos veranos, es una anécdota. Sí. ¿El mar de los veranos? Sí. Bueno, que hay novelas que son simplemente una cosa pequeña y de esa cosa pequeña se saca pues todo lo que nos puede conmover, todo lo que nos puede interesar, todo lo que nos puede doler y bueno, y a lo mejor es decir, que yo creo que la literatura tiene, precisamente lo fascinante que tiene es que yo creo que es muy, que cuando la encerramos o decimos tiene que ser así, no, a mí me gusta un tipo de literatura, lo tengo muy claro, pero que cada uno escriba lo que quiera, como quiera, y luego ya los lectores, cada uno que busque los libros que a él le gusten, que no tienen por qué coincidir con los míos. Con esto del cómo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, he recordado que a García Márquez le preguntaron una vez, maestro, Gabo, tal, un argumento original para una novela, y él dijo, un chico que se enamora de una chica. Claro. ¿No? Por darle un quiebro a esta pregunta y por no abundar un poco más en lo mismo, porque ya vamos un poco justos de tiempo, entonces, Benito, Kiko, ¿qué os aporta, más en tu caso que en el de Kiko, en este caso, qué te aporta a ti el género a la hora, digamos, de acercarte o de analizar o de indagar la sociedad, ¿no? Más allá de si todos los géneros o todo el arte es más o menos válido, ¿qué te aporta a ti, como escritor de novela policíaca, el género? Pues mira, yo principalmente escribo para entretener. Mi novela tiene una función lúdica fundamental. Es decir, yo en ningún momento pretendo ni dar lecciones, ni remover conciencias, ni mucho menos. Yo quiero entretener. Quiero contar una historia que sea entretenida, que sea divertida, que el lector se emocione, que le agrade, que es lo que busco yo cuando leo. De hecho, me siento mal, me siento estafado cuando una novela trata de inculcarme algo o trata de promover ciertos valores. No me interesa ese tipo de literatura. Sí que es verdad que la materia prima con lo que yo trabajo es la realidad. Al contar la realidad es evidente que cuento todo aquello que está bien y lo que no está bien. El género negro me sirve pues para hablar de gentrificación, hablar de corrupción, hablar de suicidios, de desahucios, de droga. Todo eso me lo permite el género. Todo eso lo transporta a mis novelas y lo traslado a los lectores, porque como te digo, antes que escritor soy lector. Y es lo que busco en la novela, una novela que me remueva, que me haga emocionarme, que me haga sentir y que no que trate de plantarme moralinas ni historias, porque creo que además que ese es el gran problema de los libros juveniles, que yo los abandoné muy pronto, porque la inmensa mayoría intentaban enseñarme algo. ¿De los libros, perdón? Juveniles. Las novelas infantiles juveniles sí. Que intentaban darme valores, la amistad, la generosidad. Yo decía, todo por culo. Yo quiero divertirme, quiero entretenerme, quiero emocionarme. De todas formas, yo creo que aquí a veces se establece, y no sé si estaréis, y ya Kiko, y ya abro, y luego si alguno quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, creo que a veces de manera un poco errónea se establece como una diferencia entre el entretenimiento y la profundidad. Es que yo creo que hay novelas extraordinarias que nos han enseñado mucho y que nos enseñan mucho, y escritores extraordinarios acerca del mundo y que son muy entretenidos. Es decir, que a veces hacemos como esa diferencia que me parece un error. Parece que no, yo es que quiero entretener. Bueno, ya, pero es que el buen entretenimiento te está enseñando. Pero ¿no? a mí lo que no me gusta es el discurso de la novela negra es denuncia, es crítica social. No es eso. La novela negra tiene que entretener, tiene que divertirte. Y tiene que haber profundidad. Tiene que haber algo más, tiene que haber algo que contar y una manera solvente de contarla, ¿no? Luego cada lector hace su lectura. Hay lectores que leen una novela y salen igual que entran, y hay lectores que esa misma novela la hacen una lectura más profunda, sacan conclusiones, sacan deducen ciertas cosas, y eso es lo bonito de los libros, que cada lector hace su lectura, y es suya y es de nadie más. Kiko, no sé si quieres... Bueno, yo creo que es importante... Estoy muy de acuerdo en la parte del entertainment. Esto tiene que ser entretenido a la vez que hondo. Esto no tiene... Es lo que decís. Para empezar, no tendría que contradecirse los términos. En segundo lugar, a Flannery O'Connor le preguntaron una vez, le preguntaron muchas veces, ¿cuál es el tema de tus cuentos y tal? Y él decía, el tema de mis cuentos es lo que les pasa a esta peña. O sea, es lo que les pasa a mis personajes. Ese es el tema. No hay otro. O sea, si le quieres sacar otro, sácaselo. Pero un novelista creo que también tiene que trabajar con un material sólido y humilde. O sea, especificidad geográfica, personajes que sean de puta verdad, o sea, que existan y que estén perfilados hasta el milímetro. Una trama adictiva y dura y
y veraz y que sea lo que les pasa a estos tíos y que sea creíble, a la vez que entretenida y chispeante y lo que quieras. Y luego el tema es una cosa que sale de ahí, pero no puedes inyectar el tema. Claro. De la misma manera que Se no puedes nota. hacer una novela ejemplarizante con eso, con valores o intentando explicar. Yo creo que, sí, en mi caso concreto, que hablo de clase obrera violenta la mayoría de las veces, o sea, los temas que salen de eso salen de haber creado una serie de personajes que viven en este mundo, pero yo no intento hablar de... Voy a hablar de venganza, nunca funciona Para abrir así. los ojos. Y para empezar, nunca es ejemplarizante. Y segundo, que aunque sí que hay algunos autores, de hecho me viene a la cabeza algún autor inglés que sí que trabaja al revés, en plan, tengo un tema, la pérdida de virginidad en la Inglaterra de los 60. ¿Quién puede representar este puto tema? Pues tal. Yo opero, o sea, el perfecto opuesto. O sea, para mí hay unos personajes, les pasan unas cosas en un sitio, la trama va avanzando, entiendes cómo van, les vas dando profundidad y entonces cuando terminas la novela o en el proceso de hacerla dices, esto va de venganza, lo que sea, pero nunca piensas, voy a hacer una novela de venganza proleta en el extrarradio. No creo que... Yo no funciona así y en la mayoría de novelas que leo creo que no han sido creadas así. Creo que se crean de una forma mucho más natural y con menos idea ejemplarizante o de hacer tema de algo. El tema es la historia. Bueno, de hecho me ha gustado mucho que mencionaras Flannery O'Connor porque toda esta especie de diálogo, de enumeración que tú has hecho, define perfectamente la literatura de Flannery O'Connor y de Carson McCullers y de toda esa generación sureña que está hablando de la violencia de la vida, ¿no? Bueno, tenemos 5 minutos. Si hay alguna pregunta, consideración, aportación que quieran ustedes hacer, pues ahora es el momento. Aprovechen porque... A ver, Fernando. Venga. Fernando, así rompes el hielo. Pues me has pillado totalmente a traición, ¿no? No, bueno, a mí lo que me hace gracia es que Benito está en una mesa que habla contar España desde la novela negra, pero yo pienso que sí la cuenta, porque el inspector, el protagonista de su novela es de Cádiz, y a lo mejor le puedo preguntar a Benito si has querido contraponer algo en tu novela entre Frankfurt y Cádiz o España y no pinta nada, que yo creo que sí pinta, pero bueno, es tu... Yo personalmente quise contar Frankfurt. Quise contar Frankfurt y la excusa fue poner un detective que es de Cádiz. No es español, cuidado, es de Cádiz, que va un poco más allá. Y se encuentra Frankfurt. De esa manera estableció un pequeño paralelismo sobre las diferencias entre Cádiz y España y Frankfurt, lo que se encuentra allí. Y a partir de ahí desarrolla una historia que tiene el contrapunto bueno, tiene como telón de fondo los rascacielos y el Barrio Rojo, y como contrapunto tiene a Ayla, una chica turca, inmigrante, que lo tiene todo en contra. Una chica que es adolescente, que tiene que cuidar a su padre enfermo de Alzheimer, que trata de sobrevivir en un mundo eminentemente masculino, como es el menudeo con hachís, en el que debe hacerse respetar tirando de puños y de su navaja de vez en cuando, y que en el Gran Rojo debe averiguar qué le ha sucedido a su hermano, cuál es la verdad detrás de la muerte de su hermano, presuntamente muerto por sobredosis. Al final, el detective español me servía para situar Frankfurt, para situarlo, para contar Frankfurt y para establecer ese paralelismo entre lo que hay allí y lo que hay aquí. Y ver que muchas veces esa desigualdad, esos que lo tienen todo y los que no tienen nada, eso lo hay en todas partes realmente. Buenas tardes. Esta pregunta que voy a hacer va dirigida a Berna, fundamentalmente. Salvo si otro quiere intervenir, algún otro escritor. Lo que yo observo en Berna es que tiene una doble vertiente interesante, que es la de su profesión como periodista y, a su vez, escritora. ¿Perdón? Es así, ¿no? Sí. Es así. Está usted No, es que en me lo están cierto. corrigiendo, me dicen que no. Yo creo que sí. Hay dos facetas Sí. importantes. Entonces, yo me gustaría, desde tu perspectiva, que pudieras explicarnos cuál es la frontera entre el periodista y el escritor, desde tu experiencia. A ver, Si es que hay una frontera. Podría hablar una hora de eso. Gracias por la pregunta. Vamos a ver.
terreno compartido, la realidad y la palabra, está claro, ¿no? O sea, son las materias primas con las que puedo utilizar y hacer panes o magdalenas, o sea, con la realidad y con la palabra puedo hacer noticias, puedo hacer novelas, puedo hablar en la radio, etcétera. La frontera es clarísima y nítida. En el periodismo todo tiene que ser verdad y comprobable. Son hechos probados, hechos comprobables, salvo la opinión que es sustentada en hechos, ¿no? Y eso es como las matemáticas, o sea, 2 más 2 son 4, no hay más creación ahí. La novela, la ficción es todo lo contrario, es decir, en la ficción te vengas del malo, le matas, te embarazas, te enamoras, te desenamoras, te mueres de dolor, resucitas. O sea, tienes toda la libertad y solo te debes a la verosimilitud, que es muy distinta de la verdad. O sea, el periodismo se debe a la verdad, la novela se debe a la verosimilitud. Ahí lo dejamos. O sea, quiero decir que podría seguir una hora, pero básicamente es eso. Y ya añado que es un placer enorme ser las dos cosas. O sea, es algo que cuando empecé creía que lo llevaría mal, que sería muy difícil de conciliar, y no. O sea, normalmente la novela es todo lo contrario del periodismo. O sea, en el periodismo tú tienes que hacer sujeto, verbo y predicado y los hechos están en la primera frase y en el título, y en la novela solo podrías llegar a ellos tras leer la última línea de 500 páginas o 300 páginas. O sea, solo tras la última palabra podrías llegar a poner el titular. Hombre entró en una familia y mató a 5 personas. No, o sea, fulano mató a estos. No, la novela es todo lo contrario. Es la atmósfera, los personajes, la creación de situaciones, siempre, ya digo, obligadas a la verosimilitud, pero donde vuela totalmente la herramienta de la imaginación y de la creación. Claro. Gracias. Sí, es que hay en la mesa se han hecho una serie de afirmaciones por parte de todos vosotros y tú me haces ahora una descripción, que es la que tú entiendes que es sobre la diferencia entre el periodista y el escritor. Sin embargo, eso no está un poco en oposición a lo que comentaba Kiko Bernat en un momento dado, que su forma de ver la escritura era de los hechos reales, es decir, de la realidad pura y dura, es decir, de un barrio concreto o de un escenario concreto. Entonces, yo ahí no veo tanta diferencia. Bueno, pero él usa esa materia prima para crear el universo que él quiere crear. Bueno, habla tú, Kiko, si quieres, pero... No, yo creo que también es como, para mí la diferencia clara entre periodismo y novela es que nosotros lo que estamos haciendo es paradójico, porque estamos buscando el camino más oblicuo y más raro para contar algo. O sea, estamos haciendo lo contrario que lo que tendría que hacer un periodista, aunque luego acabes contando realidad o lo que sea que acabes contando, o España o lo que sea, en realidad la forma de contar una historia no es la forma recta que utilizaría nadie. O sea, se parece mucho más a cómo alguien cuenta una historia en un bar, que es yéndose por las ramas, escondiendo información, inventándose la mitad y al final, después de mucho rato y varias copas, llega al desenlace. Pero no es como lo contaría un periodista. Querría contar eso, lo veraz y la verdad, vamos. O sea, esto es así, punto, tal mató a tal. Ya está, es que son 3 frases en realidad o un artículo bien escrito. Nosotros hacemos el paso más difícil, que es contarlo. O sea, no es que sea difícil, es que es paradójico. O sea, estamos enmascarando todo el rato la realidad, escondiendo cartas, no mostrando lo que se tendría que mostrar en la primera, sacando cosas al final. O sea, en realidad estamos confundiendo al lector, que es lo contrario que lo que tiene que hacer un periodista. O sea, que en ese sentido no podían estar más opuestas las dos disciplinas. Y por eso hay tantos periodistas que a la hora... Hay novelistas que luego más o menos aciertan a hacer periodismo, pero hay muchos periodistas que al final no acaban entrando bien en la novela, porque para ellos es muy importante explicarlo todo bien. Y la novela no funciona así, funciona a base de esconder cosas, a base de conflicto y de mentira y de esconder cosas. Si trabajas realmente al 100% y no sabes distinguir entre, como decía Berna, entre las dos cosas,
al final te acabas convirtiendo en un periodista que escribe una novela, pero que en realidad es periodismo, que tendrá su valor y es perfectamente legítima, pero ya no funciona como novela. La novela tiene que atraparte y tiene que esconder mucha información y mucho material. Claro. Bueno, yo es que me han dicho, yo creo por terminar que el periodismo es precisión, el sujeto predicado que has dicho tú, y la literatura es ambigüedad. Entonces, es que no... Claro. Pues, Y la materia prima es la misma, y es decir, eso es. la Luego realidad. cada uno lo relabora, como en la literatura, que es un arte único porque te permite demorarte en aquello que te apetezca. Eso en el periodismo no podría hacerse. Y en la novela el narrador puede demorarse todo lo que quieran, como el personaje sujeta la taza mientras habla con él, ¿no? Por ejemplo, se me viene. Bueno, pues muchísimas gracias, Berna González Harbour, El Pozo, Editorial Destino. Mercedes Rodrigo, flamante Premio Getafe de Novela Policíaca 2021, Un asunto rural, Editorial Edad. Martín Casariego, Mi precio es ninguno, Editorial Siruela. Benito Olmo, El Gran Rojo, Alianza de Novelas. Y Kiko Amat, Revancha, Editorial Anagrama. Muchísimas gracias a todos y Getafe Negro continúa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.